Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Nosotros oímos. Amén. Gracias a Dios. Digamos una oración, por favor. Dios y Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, en este primer día del año, Dios mío, el año de Idí, el año en el que este es tú, tu mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, estará más presente en nuestras mentes que nunca antes. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestros pensamientos, que nos instruyas, que nos ayudes, Padre mío, para que hablemos aquello que tú quieres que sea dicho y lo que tú quieres que se haga. ¿Qué harías tú si estuvieras en nuestro lugar? Esa es nuestra fe, Padre mío. ¿Qué harías tú si estuvieras aquí, en nuestro lugar? Entonces, enséñanos para que podamos cumplir tu voluntad. Así sea. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Así pues, dos veces en los evangelios el Señor Jesús habló a los nativos americanos. En Marcos, que fue el primer evangelio escrito, dijo a los discípulos, justo al final, antes de ascender, después de la resurrección, 40 días después estaba con ellos, y antes de ascender habló a los discípulos, y vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Una misión que hasta hoy, en nuestros días actuales, en la era de los aviones, internet, transporte, televisión y una locomoción relativamente fácil, sigue siendo un gran desafío. Imaginen para los discípulos que no tenían nada de eso. Pero entonces, cuando él habla, cuando Mateo registró más detalles sobre estas palabras, dijo así: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí él dio a entender que la única forma en que sus discípulos, que su iglesia alcanzará a todo el mundo es si nosotros nos multiplicamos, si los discípulos se multiplican, porque así aquello que nadie puede hacer solo será repartido entre todos. Y cada uno haciendo su poquito, su parte, entonces la obra se va multiplicando. Y es así como cumplimos el mandato de ir, es multiplicándonos y haciendo discípulos del Señor Jesús. Entonces, vamos a entender ahora esta cuestión de los discípulos. El discipulado es esencial para que este mandato llegue a ser obedecido. Ahora, pensando en el ir en sí, ir es un verbo. Es una acción que implica salir de un punto A hacia un punto B. Nadie va a cumplir el mandato de ir quedándose quieto, quedándose en el mismo lugar, quedándose en su zona de confort. Por eso el Señor Jesús, de hecho, la fascinante historia de Abraham comienza verdaderamente con el salir, comienza con el ir. Dios dio la orden. A Abraham le dijo, sal de tu tierra. Abraham tuvo que moverse, tuvo que salir de su zona de confort para que Dios cumpliera en su vida aquello que había planeado para él. Y no es diferente con nosotros. El mandato de ir no es solo ese desafío de tal vez dejar tu familia, ciudad, país e irte al otro lado del mundo. El mandato de ir también incluye tocar la puerta del vecino que está a tu lado. Incluye hablar con la persona que se sienta a tu lado en el autobús, que está a tu lado en la parada de autobús. Es ir hacia esa persona, ir a su casa, ir al hospital. Miras a las personas que aún no tienen al Señor Jesús, que no tienen la salvación, no tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de ellas. Y tú sí los tienes. Entonces, ¿para qué vas? No vas para quitar, vas para dar, para ofrecer. Y eso fue lo que hizo el obispo Macedo en ese lugar, en el Coreto, en Mella. Cuando el obispo Macedo percibió el llamado de Dios, ese mandamiento sobre su vida, no fue para que él fuera un pastor, no fue para que él fuera un obispo, no fue para que fundara la Iglesia Universal, para que él tuviera todo lo que la Iglesia tiene hoy. El llamado que él sintió dentro de sí fue ganar un alma. Entonces, ¿a dónde fue él? Él fue a un lugar, como ya ha contado varias veces, y recientemente en el evento que hubo, él dijo, ese lugar era un sitio al que nadie quería ir, porque era un lugar lleno de heces, un lugar de borrachos, de drogadictos, de personas tiradas en la plaza.
Entonces, el obispo fue donde estaban las personas perdidas, diferente de muchos que hoy confunden ganar almas con ganar dinero, abriendo una puerta con un letrero de iglesia. Hay una diferencia enorme. El obispo Macedo no abrió una iglesia, él no era pastor en la iglesia en la que estaba. Él salió con un propósito claro y definido para ganar almas valiosas y no, en absoluto, para ganar dinero o riquezas materiales. Entonces, hay una diferencia muy grande, enorme sobre esto. Se trata de la intención. Luego el Espíritu Santo lo impulsó y él se permitió ser guiado. Llegar ahí a ese kiosco con su pequeña caja de sonido, con su Biblia, llegar ahí y hablar con una persona, dos o tres, y de ahí fue multiplicándose y es el trabajo que es hoy, que fue lo que Jesús hizo en el pasado. Eso es lo que Jesús haría, ¿no es así? ¿Qué haría Jesús si estuviera en nuestro lugar? Entonces, él iría, como fue cuando estuvo aquí, hacia las personas enfermas, necesitadas, carentes, etcétera. Él no perdió tiempo con los religiosos, no perdió tiempo con aquellos que no querían. Él fue hacia las ovejas perdidas que estaban allí. Y es este el pensamiento que tenemos de este año ir más que nunca hacia los perdidos, multiplicarnos para que cada persona que hoy está en la iglesia detenida, hay muchas personas detenidas en la iglesia, están allí paradas, vienen a la iglesia ya. Hay personas que vienen desde hace 10 años, 20 años, 30 años y siguen la misma rutina. ¿A qué van a la iglesia? Van a buscar bendición, van a buscar oración, palabra, se quedan allí engordando con la palabra y no van a ningún lado porque la vida de ellas, el cristianismo que han abrazado para sí mismas, es el cristianismo del ven a mí, del ven a mí, ven a nosotros. No es el del id, es el del ven. Ven a mí la bendición financiera, ven a mí la bendición familiar. Ese es el cristianismo que muchos cristianos, lamentablemente, no solo de la Iglesia Universal, han abrazado para sí el cristianismo del ven a mí, pero el verdadero cristianismo es el del id, es el del id. El cristianismo que Jesús fundó y dejó aquí es el cristianismo del ir. Hasta el enfermo va hasta la prisión, va hasta el enfermo, va hasta la persona que está perdida, va hasta aquel que está en medio del camino, medio muerto, ya terminando con su vida acabada. Ese es el cristianismo, es decir, es el cristianismo que se enfoca fuera de mí, no es en mis necesidades, es en la necesidad de la persona que está afuera. Y así, cuando Dios encuentra a alguien, cuando Dios encuentra a alguien que quiere dar, que quiere ofrecer lo que recibió de Él, lo que Dios le da a esa persona, le da aún más. Es así. Si Dios ve que tú quieres dar, Él te va a dar para que tú des a otro, para que tengas para dar. Si Él ve que solo quieres tomar, que solo quieres recibir, no te va a dar nada. Incluso puedes predicar la palabra como muchos hacen. No es difícil predicar la palabra, no es difícil sostener la Biblia, no es difícil abrir una puerta y poner un letrero de iglesia, no es difícil. Pero la cuestión es, ¿Dios está allí? ¿Dios le está dando a esa persona o esa persona aprendió técnicas para sacar provecho de la palabra, del evangelio para sí mismo? Entonces, quien tenga interés en dar va a recibir. Eso es lo que hemos visto. La iglesia va a cumplir 50 años dentro de un año y medio. Va a cumplir 50 años. Todo lo que Dios le ha dado a la Iglesia Universal del Reino de Dios, todo lo que Dios le ha dado al obispo Macedo a través de él, a través de sus siervos, todo lo que él ha dado para nuestro trabajo hasta aquí, nada de eso fue planeado, nada de eso tuvo estrategia, nada de eso tuvo la intención de ser recursos en sí mismos. Toda la intención desde el principio fue ganar almas. Y por causa de esa intención, Dios fue dando lugar, personas, televisión, radio, condiciones para que llegáramos a donde Él quiere que lleguemos. Entonces, si mantuviéramos el espíritu, Él siempre va a proveer y nada nos faltará, como les dijo a los discípulos, cuando los envié de dos en dos y les dijo que no llevaran nada, ¿acaso les faltó algo? Esa es la conciencia del hombre de Dios. Quien tiene esa misión, el ir desde dentro de sí, tiene una certeza. No me faltará nada mientras esté cumpliendo su misión. Ahora, si estoy en una misión personal, ahí sí. Ahí la lucha es para asegurar lo mío.
es para asegurar lo que es mío, lo que puedo sacar para mí. Dios está con nosotros en esta obra. Así que en este año de AID quería que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ahí, pastor, miembro, líder de grupo, ustedes que están viendo esta transmisión, si realmente quieren estar en este proyecto de Dios dentro de esta misión, se hagan esta pregunta, dos preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde quiere Dios que vaya? Adelante. Mover. Ve con tus propios pies, ve con lo que tienes, con lo que puedes hacer, con lo que sabes, ve con lo que tienes. Y todo lo que necesites, Él te lo proveerá si estás pensando en servirle y darle. Hazlo, hagámoslo. Y estoy seguro de que veremos una cosecha de almas este año y en los años siguientes, después de este año, como no hemos visto hasta ahora en la Iglesia Universal. Incluso, obispo Renato, este propósito que tendremos en los próximos miércoles de los miembros de Cristo, para que la persona tenga esa conciencia, explica muy bien este trabajo de los grupos. Cada grupo es... ¿Por qué un grupo? ¿Por qué no hacemos solo un trabajo uniforme? Porque cada uno llega a un lugar determinado. Así como las manos cumplen el papel que el pie no puede cumplir, no puede hacer, los miembros del cuerpo son así, así también son los miembros de la iglesia. Cada uno tiene su propio lugar y función en el cuerpo espiritual del Señor Jesús. El obispo Macedo en ese momento estaba en la cómoda posición de ser un miembro más de su iglesia, sin un trabajo, un esfuerzo mayor, hasta el día en que tomó su cajita de sonido, su micrófono y vino aquí a este lugar. Vino al lugar donde su pastor no venía. Probablemente ni siquiera sabía que existía un kiosco aquí en Neya. Fue a donde él vino. Él fue a la ciudad de Dios. Su iglesia estaba en la zona sur y él vino para acá, a este lugar totalmente opuesto de donde estaba, en la comodidad de ser miembro de su iglesia. Entonces, este año es el año crucial en que la persona debe salir de la comodidad de su vida cotidiana, de su capacidad innata, de ver con claridad, de percibir profundamente cuál es la verdadera voluntad de Dios y obedecer fielmente a esa misión divina que el Señor Jesús dejó establecida para todos los que verdaderamente creen en Él. Ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el mundo, tal vez alguien diga, pero yo ya tengo cierta edad. Entonces su mundo es en el trabajo, dentro de su propia casa, es llevando una camiseta, como nosotros estamos aquí vestidos. Todo el mundo tiene su propio mundo, no importa cuán grande o cuán pequeño sea su mundo. La persona puede ir dentro de su propio mundo, hablar del Señor Jesús, llevar la fe, la palabra, y va a descubrir que a medida que va haciendo eso, su mundo va creciendo, su mundo se va ampliando, porque el coreto de Meias se convirtió en la abolición, de la abolición se convirtió en otras ciudades de Río de Janeiro, fue a Minas Gerais, vino a São Paulo, fue a otros estados de Brasil, fue a otros países. Hoy estamos en más de 150 países. Ese mundo se está ampliando. ¿Por qué? Porque cada uno fue a su propio mundo, fue al lugar al que Dios lo envió. Entonces, si ella comienza, Dios va a expandir ese mundo que tiene hoy. Y tú que sigues esta transmisión, pregúntate y haz lo que Jesús haría en mi lugar. Si Jesús estuviera aquí hoy, entonces, ¿qué haría él? ¿A dónde iría él? ¿Qué haría él que fuera peligroso? ¿Qué haría él de extraordinario? Recuerda, el cristianismo no se trata de ti, se trata de dar, se trata del prójimo. No se trata de ven a mí, ven a nosotros. Se trata del individuo. Dios los bendiga a todos, que sean salvos y que todos los pastores, eruditos bíblicos y miembros sean bendecidos. Amén. Entonces, ¿deberíamos orar todos? Estamos aquí en el lugar donde venía el obispo Macedo con su altavoz, con su micrófono, cantando segura en la mano de Dios, orando por todos los que querían oración, que querían ayuda.
Y hoy la iglesia está en casi todas partes del mundo. Salió de aquí. Ahora vamos a orar para que este año 2026, todo lo que sucedió en la Iglesia Universal, sea multiplicado en el año del id, porque mucha más gente va a escuchar esta voz. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Padre mío, extendemos las manos para bendecir tu iglesia en todo el mundo, en todos los lugares. Dios mío, que el Señor venga a despertar en los miembros, en los obreros, en los pastores y en todos los creyentes, no solo el profundo deseo, sino el firme compromiso, la ineludible obligación de dar generosamente aquello que está dentro de ellos, sus dones y talentos. Dios mío, verdaderamente queremos hacer mucho más, que el Señor nuestro Dios nos dé la condición y la oportunidad de en el año 2026 hacer grandes cosas, mucho más de lo que hemos hecho hasta aquí. Te lo pedimos y extendemos nuestras manos en este lugar donde se ofrecieron las primeras oraciones en la Iglesia Universal. Oramos ahora para que el Señor traiga obreros a su campo de cosecha. Ven, Dios mío, pon dentro de vuestra iglesia ese espíritu de los pueblos indígenas está presente en todo el mundo para salvar a todas las criaturas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén.